muchachos, bienvenidos al canal. Vamos esta vez con una clase de completación de tabla de frecuencia, pero ahora nos toca con datos agrupados en intervalos, ¿ok? Por tanto, te sugiero que si no has visto la clase anterior y llegaste a este video, ve la anterior, porque en la anterior yo enseño cómo calculamos o de dónde encontramos la frecuencia absoluta, ¿ya? Ojo con ese detallito. Ya, vamos a la clase entonces, chiquillos. A ver, en la anterior tú tenías una tabla, por ejemplo, así, en donde aquí teníais los valores, no sé, 0, 1, 2, y aquí teníais la frecuencia, 5, 6, 8. Entonces ahí no había ningún problema, porque cuando son pocos datos, chao, no hay atado. Pero te imaginas, tú tienes que completar esa tabla así, del 0 hasta el 48, te sale pedazo de tabla. Entonces la idea es que no hagáis una tabla tan grande. Para eso existe la tabla agrupada en intervalos. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que la frecuencia absoluta son las cantidades de personas que te respondieron en dicha encuesta. Y aquí dice puntajes, o sea que podemos decir que esto fue, no sé, quiero analizar los puntos que obtuvieron unos estudiantes en una prueba que tenía un máximo de 48 puntos. ¿Cachai? El problema es qué significa este 5. Este 5 significará que 5 personas obtuvieron 0 puntos o que 5 personas obtuvieron 6 puntos. No. Este 5 significa que hubieron 5 personas que obtuvieron entre 0 y 6 puntos, o sea, en los valores que están dentro de ese intervalo. Pero ahí te llamaría de manera inmediata la atención, es profe, si una persona obtuvo 6 puntos, ¿significa que obtuvo o que está en los dos intervalos? No. Aquí, en este momento, nosotros vamos a ocupar nuestros viejos amigos corchetes. ¿Se acuerdan los corchetes? En donde yo decía que si el corchete le da la espalda, no toma el valor, y si lo abraza, sí toma el valor. Es cuando hablamos de corchete abierto y cerrado. Por ejemplo, si yo tengo así, significa que el 2 sí cuenta, pero si lo tengo así, significa que el 2 no cuenta. Ya, eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí los corchetes van así. Así, así. Van a ir todos así hasta el final, miren. ¿Se fijan? Entonces, cuidado con esta tablita porque a esta tablita le faltaba este detalle. Entonces lo vamos a completar, aunque me demore un poquitito, pero que quede bonito para que no quede feito, feito, feito. Pero al final, fíjense, tiene que tomar el valor. El último, sí o sí, porque el último sí está dentro de los valores. Esto significa que este 5 significa que hubieron 5 personas que contestaron entre 0 y 5 puntos en teoría, porque sí que el 6 no toma. Ahora, ¿pudiese pasar que 5 personas contesten 0? O sea, que tengan 0 puntos, sí. También pudiese pasar que 5 personas tuvieran 5 puntos, sí. Como pudiese pasar que 5 personas tuvieran 2 puntos, o que 5 personas, una tuviera 1, otra tuviera 2, otra tuviera 3. No sabes cuánto, pero sí sabes que están dentro de ese intervalo. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo que aprendí en la tabla anterior y saber la cantidad total de personas, porque la cantidad total de personas la sacas contando. Entonces, por ejemplo, yo aquí entre 8 y 2 ya tengo 10. Después yo tengo 6 y 14, son 20 y con 10 son 30. Esa lo voy a poner al tiro ahí. Después voy al 6 y el 11 y el 5 tengo 11 y más 9 tengo 20. ¿Te cacháis que tenía un total de 60 personas? Por lo tanto, yo tengo 60 personas y voy a calcular la frecuencia acumulada, frecuencia más grande. ¿Habrá alguna diferencia con la anterior? No, ninguna, chiquillos. La misma tontera. O sea, si el primero es 5, él es 5 porque voy acumulando datos. ¿Ok? Después, ¿qué se hace? Acuérdense que se suma cruzado. A 5 le sumo 6 y me da 11. Y acuérdense que ese tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque si aquí está acumulando los valores, el último valor que sumas, que te da la frecuencia acumulada, es cuando ya acumulaste todos los datos. Por lo tanto, con ese se tienen que corroborar. Si no, es porque nos equivocamos. Ya, 6 con 11 con 8, 19. 19 con 10, 29, 29 con 14 son 39, 43, 43 con 9 te da 52, 52 con 6 te da 58 y luego te dio los 60, por lo tanto se corrobora, ¿vale? Ya, ahora, en esta tabla aparece algo que no estaba en la tabla anterior y que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es básicamente como un promedio, ¿ok? Como un promedio entre los valores
que están dentro de tu intervalo. Pero para calcular la marca de clase, nosotros lo primero que vamos a hacer es como conozcamos un poco sobre los intervalos, porque claro, ya la frecuencia que lo hicimos ya lo sabíamos hacer, la frecuencia acumulada también lo aprendimos en el video anterior, pero aquí aparecen intervalos, y dentro de este intervalo nosotros tenemos que conocer algunos detallitos. Entonces yo voy a tomar ese intervalo, voy a tomar el intervalo 0,6 y voy a decir, este intervalo tiene un LI al que vamos a llamar límite inferior, tiene un LS al que vamos a llamar límite superior y además tiene una A al que vamos a llamar amplitud. Entonces, el límite inferior, chiquillos, el límite inferior es el valor que está al principio, básicamente del intervalo. Por lo tanto, el límite inferior de este intervalo, 0. Y el límite superior, aunque no tome el valor, tú ya sabes que es 6, porque es el último valor dentro de ese intervalo, ¿ya? Pero la amplitud, ¿de dónde sale la amplitud? La amplitud sale de la resta entre el límite superior y el límite inferior. ¿Te cachai que aquí la amplitud es 6? Porque 6 menos 0, wow, 6. Ya, a ver, pero ¿qué cosa es importante? El límite inferior y el límite superior son distintos para cada intervalo, porque por ejemplo en el intervalo que, no sé, pues entre acá el límite inferior sería 36 y el superior sería 42. Sin embargo, la amplitud es la misma para todos los intervalos. Por ejemplo, 6 menos 0, 6. 12 menos 6, 6. 18 menos 12, 6. ¿Te cachai que todos los intervalos tienen la misma amplitud? Ya, cuidado con ese detalle. La amplitud para todos los intervalos va a ser la misma y tiene que serlo. Sin embargo, límite inferior y límite superior van a variar de acuerdo a cada intervalo. Y aquí es donde aparece la marca de clase. Que ojo, que la marca de clase en algunos libros la puedes pillar como MC o en otros como una X. Ya eso depende mucho. ¿De dónde va a salir la marca de clase? De la suma del límite inferior con el superior partido entre 2. Básicamente un promedio entre los dos valores. ¿Ok? Un promedio entre los dos valores. Si yo a 6 le sumo 6, me da 6. ¡Wow! Y si a 6 lo divido entre 2, 3. Voy con el segundo. A 6 le sumo 12, me da 18. Y de a 18 lo parto entre 2, 9. 12 más 18 son 30, y a 30 lo parto entre 2 y me da 15. Y fíjense que aquí se empieza a formar una regularidad. ¿Te caché que de 3 para llegar a 9 le sumé 6? De 9 para llegar a 15 le sumé 6. ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de calcular la amplitud con el límite inferior más el límite superior, le sumo 6 y me da 21? ¿Estará en lo correcto? 18 y 24, 42. ¿Y la mitad de 42 será 21? Sí, por lo tanto se cumple que todos estos valores están con la misma amplitud. Tú lo puedes probar, por ejemplo, 42 y 48, 90, y 90 partido entre 2, 45. ¿Te cachai cómo se cumple esa amplitud? Entonces, cuidado. ¿Para qué está la marca de clase? La marca de clase está para sacar un promedio, ¿cachai? De los valores que están ahí. Un promedio para poder aproximar todo esto. Pero tú no puedes decir esto. Tú no puedes decir que 5 personas obtuvieron 3 puntos. No. Cuidado ahí, porque tú no sabes lo que está pasando aquí adentro. Así, o sea, podrías saber si es que tú, obviamente, si tú construiste la tabla y recurres a los valores y vas contando uno por uno, sí, obviamente, pero yo me refiero en la PTU, no te van a poner los 60 valores y que construyas ahí la tabla, no, te van a dar esta tabla, y aparte, si tú miráis esta tabla, tú no podés saber qué pasa con esas 5 personas. Puede que las 5 personas contesten 3, sí, verdadero, puede pasar. ¿Siempre? No, porque 5 personas pueden contestar 0, o 5 personas pueden contestar así como 0, 3, 1, 1, 2. Entonces, cuidado ahí, ¿ya? Eso es más o menos lo que es la marca de clase y lo que tú tienes que saber dentro de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Podéis calcular todas las que vienen después que vimos en el video anterior, frecuencia relativa, relativa porcentual, sí, y de la misma manera que lo calculaste en la anterior, podéis sacar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese trabajo te lo dejo a ti, porque no va a variar en nada, ¿ya? Ahora, alguien me puede preguntar, profe, ¿y qué pasa con este? Ya, este lo voy a guardar, porque este no es que vaya en esta tabla necesariamente, porque este me sirve para calcular el promedio de los datos. Para eso está, pero no va en la tabla.
tú en la tabla lo pones como para que sea más fácil y cuando yo te enseñe a calcular promedio, claro, ahí sí. Pero aquí no, tú lo puedes derechamente sacar, ¿ya? Por ahora. Ahora, en la PT1 te va a entrar cálculo de moda, media, mediana, percentil y todo eso para datos agrupados, pero si te van a preguntar, por ejemplo, en el intervalo en donde se encuentra, entonces igual nosotros vamos a conocerla un poco de cómo calculo, cómo lo encuentro y esos detallitos, ¿vale? Así que eso, chiquillos, espero que la clase les sirva, nos vemos, chao, chao.